Ya. Vaya muchachos. El día de hoy vamos a ver, pueden preguntar cuando ustedes deseen, capacitancia. Y vamos a ver capacitancia, muchachos, en vista a que pronto vamos a elaborar circuitos electrónicos, tanto físicamente como a través de un simulador que es el sorteo. Esta es muy seguramente la única vez que van a ver un capacitor dibujado de esta forma. Esta es una batería. Y esta batería, muchachos, está conectada a una lámina y carga esa lámina con una carga positiva. Y el otro lado carga la otra lámina con una carga negativa. Entonces, ambas láminas están cargadas y separadas por una distancia y pueden almacenar una carga. Entonces, en concreto, muchachos, los capacitores, su función principal es almacenar carga. Y basado en ese almacenamiento que tenemos de carga, es que hay un montón de funciones. Entonces, la capacitancia, muchachos, forma parte de los tres elementos principales para la construcción de circuitos electrónicos. Entonces, necesitamos conocer cómo funcionan los capacitores. Estos capacitores, muchachos, se acompañan de los elementos principales con las resistencias y con los transistores. Entonces, nosotros vamos a ver en física 3 capacitores y resistencias. Entonces, necesito que lo tengamos en cuenta, tanto para los que están aquí presenciales como para los que lo están viendo a través del video, que conozcamos cómo funcionan los capacitores. Que básicamente es el funcionamiento. Ahí hay un diferencial de potencial y están relacionadas dos cargas de igual magnitud, pero de diferente signo. Entonces, repito, muy seguramente va a ser la única vez que veamos un capacitor dibujado de esta manera. Estas láminas, con la forma de construcción de un capacitor, puede ser de aluminio, puede ser de tántalo, entre otros elementos. Lo más seguro es de que nosotros veamos los capacitores de esta forma. ¿Vean? O en forma cilíndrica o como si fuese una botoneta, ¿sí? Botoneta de esas de chocolate apachada. Pues así es como se ve, ¿de acuerdo? Entonces, si lo tomamos desde ese punto, que puede ser de aluminio o de tántalo, esa es la forma de construcción, pero además tenemos cilíndricos, tenemos cerámicos, además hay otro tipo que yo lo voy a poner aparte, que luego lo vamos a estudiar en una guía posterior, las micas. Y estos dispositivos, además, dentro de los cilíndricos tenemos los electrolíticos. Dentro de los electrolíticos hay algunos que tienen polaridad. Y hay otros, como por ejemplo los cerámicos, que no tienen polaridad. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en los cilíndricos, que pueden ser electrolíticos, si hay una polaridad, es decir, vamos al otro lado de la pizarra. Por ejemplo, acá tienen una banda que viene usualmente de otro color
que indica hacia qué lado de la carga debemos conectar esa patita. Por ejemplo, esta debería de ir a la carga negativa y esta por consiguiente a la positiva. Hay algunos cerámicos, de hecho la mayoría, que no tienen polaridad. Usted los conecta como quiere. No hay polaridad. De hecho, muchachos, así es como está diseñado un capacitor en su forma más básica. Así es como nosotros los vemos gráficamente, pero aún así yo por acá tengo un capacitor, tengo dos de hecho, en conjunto con una breadboard. Estas breadboard, me voy a acercar un poquito más a la cámara para que se vea. Esta breadboard, muchachos, se utiliza para construir circuitos sin necesidad de soldar. Nosotros solo podemos meter dentro de esos hoyitos, por las patitas que traen los dispositivos, y nos podemos equivocar a la hora de conectar sin necesidad de tener que desoldar y volver a soldar. ¿Sí? Entonces, estas breadboard nosotros las vamos a utilizar muchísimo. Además de estas breadboard, hay tarjetas perforadas. En cualquier momento pueden preguntar, ¿de acuerdo? Hay tarjetas perforadas, y para los que están viendo el video pueden preguntar por WhatsApp. Hay tarjetas perforadas en donde usted también puede soldar, con la diferencia de que si se equivoca ahí tiene que desoldar, y estar haciendo ese proceso puede dañar los dispositivos, en este caso los capacitores. Entonces tengo dos, vean, tengo un cerámico que no tiene polaridad, y tengo un electrolítico que de hecho me voy a acercar mucho a la cámara, a lo mejor y se pueda visualizar. ¿Ahí? Ahí. Y para los que están acá de manera presencial, así como se ven, de hecho no sé si logran notar esa banda de color negro por ahí, y este no tiene nada. Los capacitores, muchachos, vamos a ver más adelante, hay una guía completa en el laboratorio, que es la codificación de estos capacitores. Al ser elementos súper pequeños, hay una codificación, la codificación 101, la codificación impresa, que me ayuda a leer estos capacitores. Dentro de los valores que yo debo de conocer de un capacitor, quizás el principal es su valor. ¿Y cómo se mide el valor de un capacitor? Pues bien, así es como se ve. O sea, estos elementos están construidos de esta forma. Así es como lo vemos gráficamente. Pero los circuitos también, muchachos, los capacitores, perdón, tienen un símbolo. Y ese símbolo es el siguiente. Ese es el símbolo. Básicamente es una línea delgada y otra más gruesa, como para diferenciar el positivo y el negativo. Antes de que me pregunte, por acá levantó la mano un compañero, decir que los capacitores están relacionados entre una carga y un diferencial de potencial. Entonces, las unidades del capacitor son faradios. Faradios. O simplemente una F. Y como se considera que la unidad es demasiado grande, entonces normalmente nosotros nos vamos a encontrar con capacitores que se midan en microfaradios. Microfaradios. ¿Ya? A ver, iba a preguntarme alguien. Yo quería agregar que tal vez para que recordar que los capacitores son para almacenar, lo podemos relacionar con tanques de agua. Esa es la formita que se le ve, como un tanquecito de agua. A ver, ven que dice que se puede ver como un tanque de agua. Realmente es más la forma gráfica del elemento, del por qué se ve de esa forma. Realmente la aplicación de donde se desglosa todo lo demás es que se puede almacenar carga en ello, ¿sí? Y ahí tiene un montón más de aplicaciones, puentes rectificadores, sintonizar una señal de radio, entre otras posibles funciones. ¿De acuerdo? Dime. En un diagrama de circuito, ¿con qué letras se representan los capacitores? Ahorita. Ok, entonces estos capacitores, de hecho, lo voy a responder de una, se representan con la letra C.
que ya la vamos a ver en las fórmulas por acá, ¿de acuerdo? Con la letra C. Capacitancia, ¿ya? Ok, entonces igual para los que están viendo a través del video, pueden hacer su pregunta por WhatsApp o por Teams, ¿de acuerdo? Y lo de aquí para cuando quieran. Bien, entonces así es como se ven. Ahora bien, estos capacitores tienen algunas combinaciones o configuraciones de esos capacitores. Tenemos las combinaciones o configuraciones de capacitores. Básicamente son dos combinaciones las que tenemos en estos capacitores. Tenemos una combinación en serie. La combinación en serie básicamente es la siguiente. Tengo un capacitor y a continuación de ese capacitor otro capacitor y a continuación otro capacitor. Y a ellos lo está cargando, valga la redundancia, una carga. Tengo el capacitor 1, el capacitor 2 y el capacitor 3. Y por aquí podría tener 6 voltios, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ok? Y ahora también tengo otra configuración adicional, que es una configuración en paralelo. Y aquí viene aquello de una configuración en serie, o un circuito en serie y un circuito en paralelo. ¿Ya? Ok. El circuito en paralelo es algo más o menos como esto. A ver, denme un segundo y lo voy a dibujar tal como aparece en el folleto para economizar espacio. De hecho, voy a hacer 3 para que corresponda con la forma. Ahí está, tengo el capacitor 1, el capacitor 2, el capacitor 3 y una carga que puede ser de 12 voltios, por ejemplo. Entonces son combinaciones diferentes. Si lo queremos ver gráficamente, ¿cómo conectaríamos en serie estos elementos que tengo acá? Pues básicamente sería equivalente a hacer esto, y ya están conectados en serie. Como no tienen polaridad, este no tiene polaridad, pero este sí, no importa cómo configure esto, ¿de acuerdo? Si tuvieran polaridad, tengo que tener el cuidado de ir conectando la patita negativa con la carga negativa. ¿Sí? Si lo vemos desde una batería, imaginémonos que es una batería, esa batería de Ayahuasca o lo que sea, Panasonic, qué sé yo. Entonces deberíamos de configurarlo de esa manera, ¿de acuerdo? Ellas traen el lado positivo y el lado negativo, traen un abultamiento, ¿verdad? La batería es más o menos así. Y ahí usted sabe cuál es el positivo y cuál es el negativo. De hecho, también lo trae señalado, ¿cierto? Ok, entonces, estos dispositivos, estas configuraciones, estas combinaciones, se pueden reducir. ¿Cómo así reducir? Sí, en lugar de tener 3 capacitores o 1000 capacitores, vos tenés solo una capacitancia equivalente. Entonces, la capacitancia equivalente en los circuitos en serie es equivalente a 1 entre la suma de sus inversos. Es decir, 1 entre el valor de la capacitancia 1, que dicho sea de paso, si fueran microfarados, aquí debería ser 1 entre 1 entre, por ejemplo, 5 microfarados, 5 por 10 a la menos 6. Hay que colocarlo, ¿de acuerdo? Más 1 sobre el valor del capacitor 2, más 1 sobre el valor del capacitor 3, más 1 sobre el valor del capacitor a la n. ¿Ya? Si tengo 1000 capacitores en serie, pues aplico esto y voy a encontrar una capacitancia equivalente. ¿Ya?
Y en paralelo es más sencillo. La capacitancia equivalente es igual a el capacitor 1 más el capacitor 2 más el capacitor 3 más el capacitor N y así en lo sucesivo. ¿Se entiende? Entonces, estas fórmulas se utilizan para reducción de circuitos eléctricos electrónicos. Hay algo muy importante. De momento no vamos a discutir cómo se comporta el voltaje y cómo se comporta la corriente en estos dispositivos. Para esta sesión de laboratorio, lo único que me interesa, muchachos, es que sepamos cómo reducir esos circuitos y que sepamos identificar cuándo están en serie y cuándo están en paralelo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, repito, en las resistencias y en los capacitores, que son los elementos que vamos a ver en física 3, el voltaje y la corriente se comportan de forma diferente, inversa el uno de otro, en circuito de serie y paralelo. Pero eso lo vamos a estudiar en el laboratorio. De hecho, con el multímetro vamos a medir ese comportamiento con unas fuentes regulables de voltaje que tenemos en el laboratorio. ¿Sí? Eso vendrá como en la guía 5 más o menos. ¿Ya? Ok. Entonces, imaginémonos algo como esto. Tenemos un capacitor 1 con un valor de 5 microfarados. Tengo un capacitor 2 con un valor de 10 microfarados. Tengo un capacitor 3 con un valor de 15 microfarados. Y todavía tengo un capacitor 4 de 12 microfarados. ¿Ya? Ahora, imaginémonos que vamos a determinar la capacitancia equivalente del siguiente circuito. ¿Cuál es ese circuito? Imaginémonos que tenemos algo como esto. Ahí está. Aquí tenemos el capacitor 1, el capacitor 2, el capacitor 3, el capacitor 4 y el capacitor 4 de nuevo. ¿Ya? En concreto, muchachos, tenemos un circuito grandote con varios capacitores. Y el ejercicio nos dice, mire, necesitamos que reduzca ese circuito a un circuito equivalente. A un circuito equivalente que lo reduzca y que todo eso lo transforme a una capacitancia equivalente. ¿Qué deberíamos de hacer? Trabajar por partes y reducir ese circuito que tenemos ahí. ¿Cómo deberíamos de hacerlo? Por ejemplo, el capacitor 1 y el capacitor 2, ¿cómo están conectados? Están conectados en serie, uno a continuación del otro. Entonces, entre ellos, yo voy a hacer una capacitancia equivalente. Yo le voy a poner capacitancia equivalente 1. ¿Y cómo la voy a obtener? Aplicando la fórmula que tengo acá. Es decir, como están en serie, 1 sobre 1 entre la capacitancia 1, que es lo que está ahí, más 1 entre la capacitancia 2. Recuerden, repito, aquí debería ser 1 entre 1 sobre 5 por 10 elevado a la menos 6, más 1 entre la capacitancia 2, 10 por 10 elevado a la menos 6. ¿De acuerdo? Ok. Ya tenemos la primera capacitancia, es decir, en lugar de tener 2, ahora solo tengo 1. Y aquí lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo están conectados? En serie. ¿Ok? ¿Cómo debería ser entonces? Aquí, vean, yo voy a obtener una capacitancia equivalente 2. ¿Que va a ser igual a qué? Igual, ¿verdad? 1 entre 1 sobre la capacitancia 3 más 1 entre la capacitancia 4. Y ahora
ya tengo, en lugar de estas dos, una sola. Y esta de acá, pues esa está solita, la voy a conservar ahí, ¿sí? La idea es reducir este circuito, muchachos, a su forma más básica, a un capacitor, a una capacitancia, ¿ya? Ok, entonces, aquí voy a tener una capacitancia equivalente 3, que va a ser igual a la capacitancia 4, nada más. Ahora, de tener este circuito tengo algo como esto, díganme si no, tengo algo como esto, en donde acá tengo un único capacitor, acá tengo un único capacitor, acá también tengo un único capacitor, y luego la carga hasta abajo. Ahí está, ¿ven? Es decir, de tener dos, yo tengo una capacitancia equivalente a 1, es igual a tener un capacitor ahí. ¿Ya? Luego, de tener estos dos, yo tengo una capacitancia equivalente a 2, que es equivalente a tener uno acá. Es decir, los dos los hice uno solo. Y luego, tengo este de aquí, que es equivalente a este. Básicamente es la capacitancia equivalente 1, que lo vamos a obtener de ahí, un valor numérico. Este, la capacitancia equivalente 2. Y este, la capacitancia equivalente 3. Ahora el circuito quedó en paralelo. Ahora el circuito quedó en paralelo, en efecto. Y como el circuito quedó en paralelo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reducirlo, todo eso, a algo como esto, vean, a algo como esto. Vean, un solo valor de capacitancia, que va a ser la capacitancia equivalente total. ¿Cómo lo hago? Con esta fórmula de acá. Entonces, la capacitancia equivalente total va a ser igual a la capacitancia equivalente 1 más la capacitancia equivalente 2 más la capacitancia equivalente 3. Y ahí me va a dar un resultado para obtener el valor de la capacitancia. Muchas veces, muchachos, es recomendable comenzar a disminuir todo lo que tengo en serie para que al final todo me termine en paralelo, o viceversa. Comienzo a resolver todo lo que tengo en paralelo y ya luego resuelvo lo que tengo en serie. En concreto, muchachos, de tener esto, yo pasé a tener algo como esto. O sea, un circuito equivalente. Este circuito de acá es equivalente a este circuito de acá. Y es equivalente a este circuito de acá. ¿De acuerdo? Su trabajo para los que están de manera presencial es encontrar el valor de la capacitancia equivalente. Con su calculadora comencemos a tomar datos y me dan el valor de la capacitancia equivalente. Para los que están viendo el video, de igual manera, encontrar el valor de la capacitancia equivalente. Y aún así, hay un segundo ejercicio. Y el segundo ejercicio es el siguiente. Tomando los valores de estos capacitores, necesito que determinen la capacitancia equivalente del siguiente circuito. Por si no se alcanza a ver bien, capacitancia 1 o capacitor 1, valor del capacitor 1, valor del capacitor 2, valor del capacitor 3, valor del capacitor 4, valor del capacitor 1, valor del capacitor 4. Quiero que este circuito lo reduzcan hasta encontrar la capacitancia equivalente. Para los que están de manera presencial, muchachos, inmediatamente encuentren la capacitancia equivalente del ejemplo que yo desarrollé y la capacitancia equivalente del ejercicio, se pueden retirar.
Para los que están de manera virtual, deberán de encontrar el valor de la capacitancia equivalente del ejemplo que yo desarrollé y el valor de la capacitancia equivalente de este ejercicio. Y encontrarán un test abajo del video en donde van a subir la respuesta tanto del ejemplo como del ejercicio.